El título de hoy es Piensa como Dios piensa. Tenemos una enorme esperanza, hermanos, en llegar a tener la mente de Cristo, que la mente de Cristo llegará a ser plena en ti. En cada uno de nosotros, la mente de Cristo llegará a ser plena. Por la fe, hoy podemos decir en la palabra, yo tengo la mente de Cristo. Así es, yo tengo la mente de Cristo. Y cuando usted esté ante un ataque mental, ¿verdad?, de pensamiento, usted tiene que declarar, yo tengo la mente de Cristo. Y cuando usted dice, yo tengo la mente de Cristo, automáticamente le va a venir a usted las citas bíblicas, hermanos, para poderse defender de tal ataque que el diablo quiera hacerle. Así que la mente de Cristo llegará a ser plena en ti. Y esta es una maravillosa y buena noticia. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué más quiere? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí la Biblia me dice, y todo lo que es la palabra de Dios es escrita, inspirada por Dios. O sea, es la palabra de Dios, es su mandamiento, es su estatuto, y lo que aquí dice es cierto. Entonces tú tienes la mente de Cristo. Al ser salvados por nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Nuestra mente cambia. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, estás juntamente crucificado. Tu vieja manera de pensar, tu vieja manera de ser, todo eso, hermano, está crucificado. Y ya no vives tú, sino que Cristo en ti, ¿verdad? Vive en ti. Allá dentro de ti está. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque somos carnales. Entonces, pero ahora esa carne la vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Asimismo afirma el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que no hay ninguna. La pregunta es, ¿por qué entonces sigo cometiendo pecado? Hay un trabajo que Dios nos ha dejado y es renovar nuestro pensamiento. Debemos de llevar todo pecado cautivo al pensamiento de la palabra de Dios para que sean transformados por la palabra. Así pensaremos como la palabra de Dios piensa. Segunda de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, qué precioso, de verdad. Miráis las cosas, dice, según la apariencia. Y nosotros, el Señor no mira lo que el hombre ve, dice la palabra, sino que Él ve el corazón. El corazón. Y el corazón, el Señor va a decir, este tiene corazón de piedra, este tiene corazón de carne. Bueno, este por lo menos está en la lucha haciendo el cambio, ¿verdad? Está deseando tener, porque en el corazón están los sentimientos.
En el corazón, hermano, está la vida, y de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas vida, entonces tu palabra está acorde a tu mente. Entonces ahí es donde vamos a tratar de hacerlo. Mis pensamientos son carnales, aunque haya nacido de nuevo. Mis pensamientos vendrán a renovarse poco a poco, conforme yo adquiera el conocimiento de la palabra de Dios. Este nuevo pensamiento, o sea, la palabra, a mi mente le dará un renuevo de pensamientos y un nuevo estilo de vida alejado de lo que antes hacía. Pues el caminar en el Espíritu, como menciona Romanos 8:1, no me llevará a ninguna condenación, lo que significa que mi nueva manera de pensar me alejará del pecado, llevándome a vivir en la plenitud de Cristo, bajo su gracia plena. Aleluya. Quiero mostrarles 4 pasos para someter nuestra mente a Cristo. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Lo que tú haces, hermano, que le dices el corazón y todo, pero ahora sabrás que es tu mente. Cuidado. Así, tenemos que buscar una transformación de nuestra mente. Una de las guerras que el cristiano mantiene constantemente es el hecho de someter los pensamientos en su totalidad a Cristo. Al no llevar nuestros pensamientos a Él, estos podrían desviarse hacia otras cosas, como por ejemplo la inmoralidad, como dice Romanos 6:16. ¿No sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Solamente tiene 2 lugares para obedecer. El diablo, que no le vas a obedecer, y el otro es el Señor Jesucristo, sus pensamientos. Entonces tú tienes que llevar tus pensamientos a Cristo. Y aquí estos pasos que podemos ver que nos van a ayudar. El primero, debemos de estar conscientes de que Dios conoce todos nuestros pensamientos y que no hay nada oculto para Él. Y que tendremos que dar cuentas de cada uno de ellos, de nuestras palabras y de nuestras acciones ante el Señor algún día. O sea, no hay nada oculto, hermano, entre el cielo y la tierra que el Señor no conozca. Aún lo que está debajo de las piedras, el Señor lo conoce. Entonces, su pensamiento, Dios lo conoce. Job dice, ¿no conocerás tú el pensamiento del hombre? Claro que lo conoce. Todo lo que sea, lo que usted piensa, sucio o limpio, bueno o malo, pervertido o correcto, Dios conoce cada uno de sus pensamientos. Y Él es el que justifica. Y de todo pensamiento también vamos a dar cuenta. ¿Qué vamos a utilizar? Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmo 139 del 1 al 4. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra de mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Antes que usted hable, Él sabe lo que usted va a decir. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aleluya. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 12:35-37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Romanos 14:2. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bien, hemos visto el primer paso. El primer paso es, por favor, reconozcamos que Dios lo sabe todo.
¿verdad? No hay nada que encubrir. Paso número 2. Debemos tener presente que la mente es un campo de batalla, que algunos pensamientos surgen de la persona y otros vienen directamente del enemigo. Para llevar cada uno de nuestros pensamientos cautivos hacia Cristo, necesitamos de la lucha espiritual contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas de Satanás. Efesios 6, 12, 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vea por favor ahí la palabra tentador. Él solo te va a tentar para destruir tu alma. Lo que dice en 3 de Juan 2, así como prospera tu alma, eso le molesta. Y es donde va a tratar la manera. Y cuando tú estás creciendo, vas a tener más ataque. Pero tú debes de tomar la decisión, está bajo la planta de mis pies, completamente. Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 8, 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. 4:11. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Debemos de resistir el mal y las cosas impuras en el nombre de Jesús. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Aleluya, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Dónde está el pensamiento? ¿A dónde debe estar tu mente? En Filipenses 4:8. Ahí debe de estar. Filipenses 4:8. O sea, mi pensamiento debe de ser hablar la verdad, todo lo verdadero, lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, si algo digno de alabanza, en esto pensado. O sea, esa debe ser la ocupación de tus pensamientos, no otra cosa. Los cristianos vencemos por medio de la sangre del Cordero, el testimonio y la persistencia de resistir los pensamientos negativos, la tentación y el pecado. Veamos lo que dice Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién hay que someterse? A Dios. ¿Y cómo me someto? A través de la palabra. Este es el pensamiento de Él. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Wow. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Según de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Punto 3. Debemos resolver fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales y no en las terrenales. Esas son circunstancias. Lo espiritual es superior a lo terrenal. Lo terrenal puede absorbernos y de esa manera no podremos enfocar nuestra mirada más allá. Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mente sometida al Espíritu Santo, hermano, es vida y paz. Amén.
Romanos 8:16. Aquí ponga atención, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debemos poner la mente en la palabra de Dios y en todo lo que merece elogio, admiración y respeto. Somos hijos. Salmo 1:1-3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores seamos sentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya, esa palabra a mí me gusta porque dice todo lo que hace prosperará. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el versículo, creo que debe de llenarnos hoy y debe de penetrar en nuestro corazón, en qué deben de estar nuestros pensamientos, ¿verdad? Ahí está, por eso lo hemos repetido. Y el cuarto paso, debemos tener siempre cuidado con lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen. Eso es sumamente importante, hermanos. No debemos de ocupar nuestros ojos y los oídos para mal. Eso traerá pensamientos, influencias negativas a nuestra vida. Job dice 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Isaías 33:14-15. Los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla de lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Lucas 8:12-15. Y los de justo al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas los que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Para que nuestros pensamientos sean sometidos a Dios, tengamos presentes estos 4 pasos para que de esta manera podamos tener una mente renovada y aceptable para Dios. Si últimamente nuestra mente ha estado mal ante Dios, comencemos de nuevo y dejémonos caer en los brazos de amor y misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, debes de tener una mente gobernada por la palabra de Dios. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, dice para que yo compruebe. Para ser un excelente creyente, no debo de caminar por mi mente, sino por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7 lo dice. Porque por fe andamos, no por vista. Esto quiere decir que caminamos por la fe en la palabra de Dios. Confiamos en lo que ella dice y que somos perdonados, justificados, santificados, redimidos. Y lo creemos porque la palabra lo dice. Así que si la palabra dice que soy perdonado, debo de creerlo plenamente con mi mente y no tener más conciencia de pecado. Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Ahora, mi mente
debe de tener la palabra. La palabra es el pensamiento de Dios. Cuando tienes la palabra en tu mente, tienes la mente de Cristo. Esto no es imposible, sino posible. Cree lo imposible y nada más cree lo imposible. No necesitas creer en el Espíritu. Tu espíritu ya está crecido, porque esto sucedió cuando naciste de nuevo. Si tú naciste de nuevo, tu espíritu ya está en línea con Dios al 100%. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Correcto. La mente gobernada por la palabra está en un continuo cambio. Hermano, ese continuo es un movimiento, no se detiene. Tu pensamiento es mejor que el de mañana. Mañana tendrás mejores pensamientos. La mente gobernada por la palabra está en un continuo cambio para provocar un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, de sentir, por lo que cada día tu alma es diferente. Está en un proceso de renovación, en un continuo cambio en tu corazón. Por obediencia sabrás lo que le agrada a Dios, y Dios quiere que haga su voluntad. Juan 7:16 al 18. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La gente se mete en problemas porque no renueva su mente. Se conforma en lugar de renovarse constantemente. Para evitar esto, debe de buscar el conocimiento de la palabra y ser hacedor de ella y no solamente un oidor, pues la palabra se pone por obra. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El rema de la palabra debe de gobernar nuestra mente. El rema, el espíritu de la palabra, gobierna tu mente. Tengamos la valentía para disponernos a ser transformados por la palabra. Esto inicia recibiendo la palabra, leyéndola, instruyéndonos en ella, aplicándola por medio de nuestra voluntad a ella en sometimiento y obediencia. Amén. Uno quiere una nueva mente. Uno anhela un nuevo pensamiento, no corrupto, sino lleno de vida y amor hacia Dios y hacia el prójimo. Uno implora en el nuevo nacimiento una nueva manera de pensar que agrade a Dios. Este es el mayor deseo del nuevo creyente. Lo anhela vehementemente. Muchas veces se desea, pero no se sabe cómo lograrlo, cómo obtenerlo. Y al no tener dicha instrucción, el cristiano se vuelve un cristiano promedio, dando mal testimonio de hijo de Dios, exponiéndose a ser juzgado, señalado como todo un mal cristiano, provocando no solo señalamientos para él, sino para el cuerpo de Cristo y a Cristo mismo. Hebreos 6:4 dice que crucificamos a Cristo también. Vea por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Por esta razón, debemos de renovar día con día nuestro pensamiento en la palabra de Dios, aprendiendo e instruyéndonos, adquiriendo conocimiento, sabiduría, empapándonos de la palabra de Dios. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aleluya.
No pienses con tu mente, piensa con la palabra. No podrás renovar tu mente si la enseñanza es religión. Aprende, adquiere y enseña doctrina de Jesús. Marcos 1:22 y 4:2. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. La doctrina de Jesús es enseñanza en poder, en autoridad. Esta enseñanza genera cambios de conducta, cambios de manera de pensar y cambios de vida. O sea, nuestra vida cambia. Ser un creyente envuelve el poder para resistir la propaganda y publicidad. Aquí vamos a tocar un poquito la religiosidad. O sea, propaganda y publicidad. Ojo con esto. Las circunstancias que el mundo lanza, esas son las publicidades, son las circunstancias. Así también hay mucha publicidad o propaganda cristiana, siendo esta la opinión popular en la gente. La propaganda cristiana dice: ¿qué hacer cuando Dios nos sana? ¿Qué hacer cuando Dios no escucha? ¿Qué hacer cuando Dios no responde? ¿Qué hacer cuando Dios nos abandona? Exactamente. Esa es publicidad, esa es propaganda, hermano, cristiana. Y eso es incorrecto. Esto no debe ser así. ¿Qué hacer cuando Dios nos sana? La Biblia no dice que Él nos sana, la Biblia dice que Él sana, ¿verdad? 2. ¿Qué hacer cuando Dios no escucha? Dice la Biblia que Él tiene oídos para oír, que Él escucha. 3. ¿Qué hacer cuando Dios no responde? Él responde, hermanos. Dios siempre nos responde. 4. ¿Qué hacer cuando Dios nos abandona? Jamás nos abandona. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermanos, ¿sabías que hubo segunda? Porque en la primera no se terminó de hacer lo que se debía de hacer. Otro ejemplo es la propaganda que hicieron contra los judíos. Decían que eran ratas y luego les enseñaban a matarlos, porque no es malo matar ratas. Esto es propaganda cruel. Así tú también debes de entender que hay propaganda cristiana que te enseña conformismo, religión, calamidad, catástrofe, provocándote conformismo porque aplica la frase "así quiso el Señor", siendo esto totalmente falso. Cuando la doctrina de Jesús me enseña que Dios lo hizo todo por mí, que Él me ha sanado, que soy próspero, que soy exitoso en Él, por favor, enfócate en el Señor. Otra propaganda muy fuerte es contra el diezmo, y el diezmo no es sugerencia, es mandamiento, es gratitud, es alegría, es bendición. La gente está en propaganda porque hacen todo según sus pensamientos de la carne y no en la voluntad de Dios. Así Jesucristo rompió la cortina porque estaba ansioso, anhelaba, quería renovar la mente de la gente. Jesús dijo en su victoria: voy a cambiar el mundo. Les permitiré en mi nombre hacer lo imposible posible. Cuídate también del ambiente que te rodea. Esto es muy importante, hermano. Del ambiente que te impones a ti mismo, porque cambiará tus hábitos y gobernará tus acciones, tus deseos y tu estilo de vida. Comprende que tu ambiente va a gobernar, porque en lo que tú estás, o sea, en la carne, eso es lo que vas a parar, y esto te dará lo contrario de lo que tú quieres en el Espíritu. Así hay muchos cristianos que no viven en la doctrina de Jesús. Entonces, ¿en qué doctrina viven? En la doctrina de la carne, con la religión del conocimiento. El Señor cree que tú sí puedes hacer cosas inmensamente maravillosas, cosas en las que con tu mente renovada en el poder del Espíritu llegarán a escribirse en tu corazón, y éstas saldrán con poder en tu boca, llamando las cosas que no son como que si fuesen, produciendo evidencias de poder en el Espíritu, cambios de vida en los que te rodean gracias a tu íntegro testimonio y a las evidencias de que a ti te rige el Espíritu de Dios en el poder de su palabra. Aleluya. Si tú piensas en tu mente en cosas que no puedes lograr y te conformas a ello, debes de cambiar eso. Por esta razón debes de cambiar tu ambiente, tu entorno. Tu actual estilo de vida dice quién tú eres, siendo probable que ese estilo de vida no cambie simplemente porque no renuevas tu vieja manera de ser, de pensar.
Habla de ti ese ambiente en el que estás. Puede ser de derrota, puede ser de conformismo, de impotencia, de escasez, de enfermedad, etc. Busca tu mejor ambiente. Llévate con personas que desean triunfar también como tú, personas que anhelan la palabra como tú. El final de esto será de victoria, pues conquistarás lo que era inconquistable por ti. El poder de la fe es maravilloso. No te dejes pisotear por el padre de la mentira y el engaño. Tú eres especial. Tú haz lo que a Dios le agrada. Recuerda que no son las circunstancias que te gobiernan, hermano. Esas circunstancias son las propagandas o publicidades de un ambiente alejado del propósito de Dios. No te dejes gobernar de eso, sino empapa tu mente de la palabra que es el pensamiento de Dios. Así, tus pensamientos acordes a los pensamientos de Dios tendrán la mente de Cristo. Si tienes pensamientos que te llevan a la carne, esos son pensamientos que te abusan, y sabemos que son pensamientos difíciles para la carne, pero para la crucificada no lo son. La mente gobernada por la palabra de Dios gobierna los pensamientos, las actitudes, las emociones, las palabras, los humores, los caracteres y hasta los planes. La mente religiosa es obsoleta, tiene opiniones hechas y no dispuestas al cambio de pensamiento. Son anticuadas, están muertas. Pero, ¿cómo se llegó allí? Simplemente se recluyó de la renovación. Se ve muy bien por fuera con religiosidad, pero no hay sustancia de ello. Es como un par de zapatos de bronce, pero nunca podrás usarlos. Así es la mente religiosa de muchas personas. El Evangelio es una invitación a la renovación del pensamiento para vivir el estilo de vida que Dios ha diseñado para cada uno de aquellos que ha decidido seguir a Jesucristo. Este es el Evangelio de la renovación. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, este realmente es el Evangelio de la renovación. Al hacer esto, entramos al estilo de vida que a Dios le agrada. Efesios 4, 25 al 32. Oiga el estilo de vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas realmente a quitarte todo eso? A través de la práctica y de la disciplina en la voluntad de la palabra. Diga conmigo, disciplina. Disciplina. Eso es muy importante. Tenemos que ser como nuestro Padre. Sabemos que toda enfermedad empieza con síntomas. Y si tú los identificas y los atacas con la palabra gobernada, podrás destruirlos. Pero esto se logra solo con disciplina, la cual en la renovación de tu pensamiento se vuelve tu aliada. Permite que la palabra de Dios te gobierne, te dirija, te ordene para que cumpla su propósito y obtengas lo que tu corazón anhela, servirle a Él con entrega,
y pasión. Todo esto es evangelio y está dispuesto para darte la plenitud de todo lo que tú añoras, como no fallarle a Él jamás, servirle y adorarle en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que no puede entender cómo hay gente tan bendecida. Y sabes, no le debas nada a nadie más que amarlo. Tú lograrás lo que quieras con una mente renovada. Debes obtener una dirección adecuada. Esa mente adecuada será una mente renovada también. Dice la palabra en Romanos 13:8. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Recuerda siempre, hermano, no debas nada a nadie, o no debas a nadie nada. La mente renovada es poseedora de ideas del reino para ser triunfador, para volverse director de finanzas, cabeza de instituciones de financiamiento. Di, por favor, conmigo, yo soy un banco. Eres un negociador. A ti te cuesta menos que lo que el mundo dice, porque tu ambiente no es el ambiente del mundo. Tu ambiente es un ambiente de reino, porque tus pensamientos son de reino, pues tienes la mente de Cristo y es Él el que te gobierna con el poder de su palabra. Cada vez que lees, Él se introduce más en tus pensamientos, los vuelve propios, y entonces tus pensamientos son gobernados por el mismo Creador de todo lo que es y existe. Una mente renovada por la palabra logra lo imposible. Por favor, nunca te estanques, nunca te conformes. Dios siempre quiere darte algo mejor de lo que tú ya tienes. ¿Sabes? Él no se conforma de cómo te ha bendecido. Él no está conforme de cómo tú estás. Él quiere darte siempre algo mejor de lo que te ha dado. Él no está satisfecho de cómo tú estás. Él quiere que estés mucho mejor de lo que ahora estás. Y ha dispuesto todo, hasta su propio reino, para hacerte inmensamente feliz, pleno. No hagas obsoleta tu fe, comparte tu fe con otros, y eso te mantendrá activo en tu pensamiento renovado. Producirás de todo, y no te cansarás de producir a causa de las nuevas ideas que vienen a ti de parte de nuestro Señor. Te vienen ideas creativas, ideas innovadoras, ideas poderosas, llenas del propósito de Dios. La palabra te hace pensar más alto, porque no hay nada que tenga límite en ella. Dale trabajo al nuevo pensamiento en la fe. Ojo, profetiza con la palabra en el pensamiento renovado. El poder saldrá de tu corazón a tu boca. Profetiza. A Él sea la gloria.